Hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que nos estén viendo. Sean todos bienvenidos desde Costa Rica. Milagro y Rita, los saludamos y le damos la cordial bienvenida a nuestro querido padre Carlos Eduardo Zúñiga, que nos acompaña desde México para ponernos en modo Adviento. Entramos a esta primera semana y nos tenemos que preparar y qué mejor que en una tertulia en compañía del Padre que nos va a introducir en esta primera semana. Y bueno, Padre, la cordial bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien, queridísima Rita y Milagros, gracias por invitarme a su programa, a su canal de transmisión de buenas noticias, de buenas nuevas Bien. y transmisión también de afecto, de cariño, del amor de Dios. Gracias por Así, invitarme. No, el gusto es para bienvenido. nosotros, Padre, tenerlo Claro. entre nosotros. Miren, yo estoy acá en la Arquidiócesis Primada de México. Soy rector de la Rectoría de San José de los Cedros en la parte poniente alta, en la zona montañosa del poniente de la Ciudad de México. Soy licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de México. Nuestro arzobispo es el señor cardenal Carlos Aguiar Retes. Y bueno, pues entonces, pues gracias por esta invitación y vamos a colaborar para la causa y a ponernos en modo Adviento. Qué lindo, Padre, ¿no? Pues demasiado enriquecedor, promete ser este tema y quedamos en sus manos, en Dios a través suyo y que el reino de Dios se extienda en esta tertulia divina de Adviento, De la Muchas primer gracias. semana de Adviento. De de la la primera. primera. Claro que sí. Bueno, pero esto es la introducción al Adviento todo y luego ya Sí. entramos propiamente a lo particular. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta dar por sabido, ¿verdad? Las cosas que se supone que ya todo el mundo sabe y ese sería un error. Miren, vamos a comenzar así, muy brevemente por el aspecto del ciclo litúrgico, porque todavía hoy y mañana estamos en el ciclo A. Recordemos Ujú, que son 3 ciclos, ujú. 3 años. Así es que la liturgia de la palabra en el ciclo A no es la misma que la liturgia de la palabra al siguiente año, ciclo B, y así sucesivamente hasta el ciclo C. Pero ya este domingo, ya desde el sábado en la tarde de mañana, ya entramos a estrenar el siguiente ciclo, porque estamos concluyendo el ciclo A y comenzamos con el ciclo B. Bueno, esto es bien importante en cuanto al ciclo dominical, de la liturgia de este tiempo litúrgico de Adviento. Pero además tenemos el ciclo ferial, es decir, los días entre semana. Así es que, bueno, pues vamos a entrar no solamente a lo que la palabra nos invita de este domingo del ciclo A, del ciclo B, sino también el ciclo ferial de toda esa primera semana. Y ya entramos a ese otro ciclo del año par, aunque civilmente todavía no llegamos al 2024 año par, litúrgicamente hablando, sí entramos ya al, a las ferias del ciclo par, porque recuerden ustedes que cambia en las ferias, cambia del año par al año impar la primera lectura y su salmo. Lo único que se conserva tanto en el año par como en el año impar es el Evangelio. ¿Mm? Bueno, entonces, estos son así como los recordatorios para que en materia litúrgica estemos
bien ubicados, el Señor nos habla a través de la iglesia. La iglesia nos habla a través de la liturgia, de todo ese tesoro hermoso que se ha venido constituyendo a través de estos 20 siglos. Entonces tenemos que poner mucha atención en lo que el Señor nos dice en este tiempo fuerte de Adviento. Y así, siguiendo con estas generalidades del ciclo litúrgico, vale la pena también recordar lo que significa la palabra Adviento, porque pues, nos viene a la cabeza muchas cosas, nos viene a la memoria muchas cosas cuando escuchamos la palabra Adviento. Pero a veces, de tanto repetirla, pues ya no sabemos ni qué significa. No voy a dar por hecho que ya lo sabemos, sino que voy a hacer también esta pequeña cápsula. Adviento es una contracción de la palabra advenimiento. Entonces, cuando hablamos de un advenimiento, nos referimos a esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. Perdón que traigo un poquitito de tos. Pero en el tiempo de Adviento, no solamente nos ponemos en vela para esperar eh, con todo un aparato de actitudes, de virtudes, esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que también hacemos conexión con la esperanza antigua del pueblo de Israel antes de Cristo. Ellos también tuvieron su espera anhelante de que llegara el Mesías. Nosotros no estamos desconectados de ese primer pueblo escogido. No estamos separados de la historia de la salvación antes de Cristo, sino que en este tiempo de Adviento hacemos también conexión, memoria, con esa esperanza primera de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia continúa en espera gozosa, ardiente de esa segunda venida que nunca debemos perder de vista. Entonces, esto de advenimiento debemos recordar siempre que debe de constituir para nosotros, iglesia, nuevo pueblo de Dios, la espera anhelante de su regreso. Por eso, en este momento, les recuerdo, digamos, el título de esta primera charla, Al encuentro de Dios que viene. Bueno, pero yo le quiero ahí subrayar, del Dios que vuelve. Fíjense bien, ¿eh? Es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esto hay que subrayarlo, sobre todo para esta primera semana y la segunda que viene también. Bueno, entonces, estas son, digamos, las generalidades que debemos nosotros tener siempre bien plantados en nuestra memoria, en nuestra razón, en la conciencia, para ahora sí entrar a esta palabra que nos despierta. Nos despierta, fíjense. ¿De qué nos despierta? Pues del sueño, de las rutinas, nos despierta de esa somnolencia en la que a lo largo del año vamos cayendo, haciendo que todas las actividades ordinarias de la vida que nos van consumiendo, que nos van chupando el alma, nos van haciendo perder de vista esa ilusión que debe permanecer continuamente rehabilitada en nuestra alma, la ilusión del retorno de Jesucristo. Recordemos esas palabras de aquel ángel que
se les apareció a aquellos como 500 discípulos que vieron el ascenso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué están ahí viendo, Galileos? Así como lo han visto partir, así va a volver, hasta que se les perdió entre las nubes. Esa frase del ángel anuncia justamente lo que nosotros, como esos Galileos, debemos esperar. Esta es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es esperanza teologal. A ver, entonces, este es el otro gran tema con el cual tenemos que adentrarnos en este tiempo fuerte que llamamos Adviento. Esperamos. ¿Pero qué esperamos? Y aquí tenemos que ponernos al mismo tono todos, en comunión con la iglesia entera, no solamente de la iglesia de ahorita, sino de los 20 siglos que nos preceden. ¿Qué esperamos? Si esperamos un mundo material, alcanzable y realizable en esta vida, estamos perdidos en el espacio, equivocados, porque ya hubo milenaristas, que es una herejía. El milenarismo esperaba que el retorno de Jesucristo fuera intraterreno y se arreglaran todas las cosas que conocemos aquí. Esa no es esperanza teologal, sino que es más bien material. Hubo todavía en los años 70, 80, una teología latinoamericana que se le denominó teología de la liberación. Tenían esa esperanza de realizar, aunque fuera con el uso de la fuerza, ¿eh? una liberación y una instalación de un reino de Dios, políticamente hablando, socialmente hablando. Esa no es esperanza teologal, esa es esperanza humana, que no se diferencia de la esperanza humana que tienen los políticos, los partidos políticos, los movimientos sociales, que legítimamente aspiran a un mundo mejor y que pues es realizable en el sentido que se pueden mejorar muchas cosas, pero la esperanza teologal está colocada más allá de nuestras posibilidades humanas y es solamente realizable por Dios. Es decir, es Dios el que viene a nuestro encuentro. Es Dios, Jesucristo, el que ha de restablecer todas las cosas con su segunda venida, con el soplo de su venida, como dice en otras partes. Y entonces vendrá el juicio, vendrá la resurrección de la carne. Habrá después inmediatamente cielos nuevos y tierra nueva. La consumación de este siglo que pasa y comenzará uno nuevo. Nosotros nunca debemos de perder de vista los novísimos, la escatología y este tiempo de Adviento, especialmente estas 2 primeras semanas, es justamente para reafirmarnos en estos contenidos del depósito de la fe, que repetimos incesantemente en el credo, cuando decimos que Jesucristo ha de volver y con poder y gloria y su reino no tendrá fin. Entonces, para juzgar a vivos y muertos. Entonces, en esta primera semana de Adviento que inauguraremos el domingo que viene, domingo, ay Dios, hoy es día 1, mañana 2, el domingo 3 de diciembre, tenemos que poner muchísima atención porque esto da el banderazo para que nos
volvamos hacia el cielo. Ya lo decía San Pablo en algunas de sus cartas. Pongan su corazón en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Este es el tiempo propicio para hacer eso sin ningún problema. Hay quienes tienen miedo pues, de que dejan de pisar los pies sobre la tierra. No, no, no es eso. No es para desentendernos de nuestros compromisos temporales que debemos cumplir con excelencia, con santidad. Como decía San José María Escrivá de Balaguer, nos tenemos que seguir santificando en el cumplimiento de nuestros trabajos, de nuestras obligaciones, de la misión que tenemos que desempeñar aquí en la tierra. Nunca la esperanza teologal debe de descomprometernos de nuestras realidades ordinarias. Sin embargo, para cumplir cabalmente con nuestras realidades ordinarias, reordenarlas continuamente según Dios, como dice el Concilio Vaticano II, necesitamos nosotros abrevar en el espíritu de las cosas de lo alto, ¿m? Aspirar siempre a las cosas de lo alto. Y Dios viene a nuestro encuentro cada día que pasa, cada año que pasa, cada siglo que pasa, cada milenio que pasa, nos vamos acercando más a ese retorno glorioso en poder y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta segunda venida no solamente ha de venir en esta historia de la salvación un día, como dice en el último día Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el último día de esta historia que transcurre, sino que también en el último día de nuestra vida personal. Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos que prepararnos continuamente para ese encuentro pleno con el Señor, ya sea de manera personal en nuestra muerte, ya sea en la historia cuando Jesús retorne ¿eh? para el juicio final, para los cielos nuevos y la tierra nueva. Para estas dos situaciones tenemos que prepararnos. Fíjense, entonces, hay un tratado que a mí me encanta el contenido y hay que leerlo y volverlo a leer y nuevamente rumearlo, este tratado de San Alfonso María de Ligorio, y se llama Preparación para la muerte. No crean ustedes que esto es de tanatología. No, 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 no es tanatología, sino que es justamente todo un programa de vida en Cristo que ha de llevarnos el resto de la vida que nos quede por vivir. ¿Cómo debemos vivir en esta vida que nos queda? Eso es justamente preparación para la muerte. No como el mundo la entiende, porque el mundo entiende prepararse para la muerte, pues alguien que está desahuciado, alguien que le quedan pues algunas semanas o quizá meses de vida para arreglar todos sus asuntos, el testamento, tener ahí por ahí apalabrado a algún padre para que lo vaya a ungir, ¿no? Y confesar en el último día. Perdón. No, sino que la espera del Señor ha de ser justamente este régimen de preparación. No sabemos ni el día ni la hora. Los apóstoles, Jesucristo en los evangelios, nos lo dijo y nos lo sigue diciendo hasta el cansancio. Ese día nadie lo sabe, pero vendrá como ladrón en la noche. Tenemos que estar en vela, por eso les decía yo,
¿eh? Despertar, despertar de esa somnolencia que es el pecado habitual, rutinario, al que nos acostumbramos y, y queremos que nuestro entorno se acostumbre a nuestros pecados veniales habituales. No digamos ya los mortales, sí que ni cómo ayudarlos, compadre. O sea, ¿cómo? ¿Verdad? No, pero tenemos siempre que dar estos pasos para generar esa vuelta a Dios, esa conversión que no es nada más psicológica, no es emocional, no es nada más en cuestión de virtudes. No, 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 no. La conversión es una vuelta a Dios, mirar hacia lo alto y empezar a visualizar que Jesucristo viene en camino por cada uno de nosotros. En la despedida de Jesucristo en la última cena, les decía, no se pongan tristes, yo me voy, pero vuelvo a ustedes. Les voy a preparar una morada y entonces vendré por cada uno de ustedes para que donde yo esté, ustedes estén también conmigo. No, no, bueno, qué alegría tan grande, ¿no? Por supuesto que nos da miedo la muerte. Claro que es algo a lo que pues nos resistimos. Nuestra naturaleza humana está diseñada para aferrarnos a la vida y sí, tenemos que dar siempre pelea para cuidar esta vida y mantenerla en óptimas condiciones hasta que el Señor venga por nosotros. Pero mientras esto ocurre, entonces, bueno, pues tenemos que estar diseñando y rediseñando continuamente nuestra vida para irnos purificando. Es decir, ir eliminando. Nuestra vida no puede ser igual que la del año pasado. Los Ujú. tiempos fuertes son para esto, para una purificación cíclica, no para repetir y recordar solamente, sino para dar un paso más adelante y hacia arriba. Finalmente, es el Señor el que tiende su mano misericordiosa, pero nosotros también tenemos que elevar nuestra mano para sujetarnos de Él. En el fondo, ese es el icono de Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua, que quiso caminar, igual que nuestro Señor Jesucristo, y se empezó a hundir, Señor, sálvame, ¿no? No, pronto, a ver, pues pásame la mano, ¿verdad? Le diría Jesucristo, ¿no? Y entonces, pues sí, Pedro levanta la mano y Jesucristo lo hace, ¿verdad? Lo toma y lo jala y suben a la barca. Nosotros igual. En este tiempo de adviento, de reflexión sobre el advenimiento, la segunda venida de Jesucristo, tenemos que levantar las manos al cielo como bebés, ¿eh? Así como un bebé que apenas va caminando y se siente inseguro y alza los bracitos, las manitas para que papá, mamá, ¿verdad? Lo tomen y camine de esos pasitos o de plano que lo eleve en sus brazos. Así también nosotros, este tiempo de Adviento es para justamente reflexionar, purificar, dejarnos pasivamente purificar por el Señor. Al fin y al cabo, pues el color morado, es justamente, es tiempo de esperanza, es tiempo de conversión, pero esta conversión es diferente de la de Cuaresma. Miren, entrando a este tema del color, la conversión a la cual nos invita la liturgia en tiempo de Cuaresma es una conversión penitencial, es una conversión que te conduce al arrepentimiento del pecado y la enmienda. De allí vienen los ayunos, las abstinencias,
de allí vienen los sacrificios, ¿m? Pero en Adviento tiene otro cariz, tiene un matiz distinto. La conversión del Adviento es un reacomodar la vida para ese encuentro con el Señor. Mm, No siempre es fácil distinguir la diferencia, pero acá en Adviento es un volverse hacia lo alto en esa gozosa espera del encuentro final y definitivo. Por eso es de que en el primer domingo de Adviento, fíjense bien, ciclo B, tenemos un, eh, un Isaías cuyo epígrafe dice así: ojalá, Señor, rasgaras los cielos y bajaras. ¿Eh? Así es como se puede resumir la primera lectura de este domingo. Isaías capítulo 63. Uno de esos versículos dice así: ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Este es el anhelo de los profetas de la antigüedad, pero también es el anhelo de la iglesia que quiere que Jesús vuelva. ¿O no queremos eso? Nosotros tenemos que tener ese anhelo, no solamente recordar los artículos del símbolo, los artículos y los dogmas de la iglesia, no, no. Tenemos que instalarlos en el alma, en el corazón, para que nosotros deseemos, como lo desearon los profetas, el advenimiento de Dios. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras y estremecieras las montañas y todo esto. Este es el deseo profundo que nosotros debemos tener y que el profeta Isaías inocula en el alma del oyente, del que escucha y empieza a modificar lo que tenga que modificar de su vida para este encuentro. Dice el profeta Isaías: vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que con tu heredad, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Con esto anhelamos y pedimos y de alguna manera apresuramos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. No debemos temer ese retorno, a no ser que vivamos como enemigos de la cruz de Cristo, a menos que vivamos despreciando la preciosísima sangre de Cristo que se ha derramado y se sigue derramando en todos los altares del mundo, actualizándose el sacrificio para redimirnos, para salvarnos, para llevarnos a esa gloria del cielo. Entonces, esto, así en muy, muy resumidas cuentas, es lo que nos plantea en la primera lectura el profeta Isaías. Fíjense bien. Y después, en la segunda lectura, el epígrafe de esta carta de San Pablo a los Corintios dice así. ¿Cuál es el epígrafe? El epígrafe es la leyendita, está en negritas hasta mero arriba de cada lectura, Ujú. que es lo que se pretende enfatizar y que de alguna manera resume la sustancia de esa lectura. Entonces, el epígrafe de la segunda lectura de este domingo, primer domingo de Adviento, ciclo B, dice así: esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Miren, eh, el Señor se manifiesta todos los días de manera sacramental en la Eucaristía y en general en todos los sacramentos. Se manifiesta también a través de los hermanos.
cuando sobre todo se encuentran en situaciones de necesidad. Ya lo hemos visto en otras partes del Evangelio. Entrad, benditos de mi Padre, al reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio de la creación, porque me vieron necesitado y me asistieron. Claro. Ujú, que tuve Ahí se hambre. manifiesta también, ¿verdad? No esperemos que solamente la manifestación de Cristo sea en ese momento de gloria, que sí, ciertamente estamos esperando, sino que se manifiesta también sin resplendores sagrados en la Eucaristía, es decir, de manera ordinaria, el milagro ordinario que nos permite acercarnos confiadamente a un trocito de pan que ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo. ¿Eh? Entonces, esa es la manifestación por excelencia en esta vida terrena, en el sacramento de la Eucaristía. Pero entonces, ¿qué manifestación estamos esperando? Ah, la que estamos esperando y que pues no puede ocurrir en esta vida hasta que el Señor quiera venir, hasta que Él tenga dispuesto venir, es justamente esa segunda venida. Por eso dice el epígrafe, esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ha de agregarse la manifestación gloriosa de nuestro bendición para Señor. ti, hoy es 2 de diciembre. A ver, creo que se está metiendo por ahí alguna conversación. Si le pueden poner el, el micrófono apagadito, ¿verdad? O porque yo pensé que era un eco mío, pero no. Así es que entonces, esta segunda lectura, que es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el primer capítulo, ya nos está diciendo esto. Dice así, fíjense muy bien, ¿eh? Por lo que se refiere a la palabra y al conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Miren, entonces, esta es justamente la esperanza cristiana. Fueron las primeras comunidades cristianas, esperaban que esta segunda venida, que este retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo les iba a tocar a ellos. Pablo era un convencido de que le iba a tocar eso a él, hasta que poco a poco, cuando ya sintió pasos en la azotea, en su juicio y que ya lo iban a, a condenar a muerte, pues comprendió que él iba ya a pasar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo por este proceso de muerte, como le pasó a todos los apóstoles, incluido Juan, el discípulo amado del que se creía que a lo mejor iba a permanecer vivito y coleando hasta la segunda venida, pero al final del Evangelio dice, no, creyeron más, o sea, lo supusieron mal, ¿verdad? Pero bueno, entonces ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin. Pues bueno, todos ellos murieron, ¿no? Y si permanecieron irreprochables, pues ya nomás Cristo sabe quiénes sí y quiénes no, quiénes eran verdaderos hermanos y quiénes eran falsos hermanos. Miren, los falsos hermanos no son los que caen en pecado, sino los que simulan ser hermanos y llevan una doble vida. Es bien diferente. Y Pablo se dio cuenta de los falsos hermanos y les advertía, ¿no? Cuídense de estos falsos hermanos que andan entre ustedes porque son tremendos. Y yo sé que después de mi partida, van a ser como lobos rapaces. Y sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando todavía eso en la iglesia.
Sigue habiendo falsos hermanos, lobos rapaces, devoradores de Ujú. la inocencia de muchos. Tenemos que cuidarnos siempre. Entonces, dice así, Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día del advenimiento, es decir, del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, mientras, y esta es la frase que más me gusta de esta segunda lectura, la parte final de este fragmento es lo más importante, que dice, Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo y Dios es fiel. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo. Esta unión se da ya en esta vida presente. De hecho, esta unión en esta vida presente es la que predispone a la unión última y definitiva en plenitud. Si nosotros no buscamos esa unión en esta vida presente, no, bueno, pues entonces podemos esperar que por misericordia de Dios vayamos a parar al purgatorio un buen rato. Pero de eso se trata, de que en esta vida ordenemos continuamente, nos preparemos para la muerte, como diría San Alfonso María de Ligorio en este tratado de preparación para la muerte, en una vida intensa de unión con Dios. Esta es, digámoslo así, la doctrina y lo mejor que podemos encontrar en los escritos de los santos. El camino de la unión con Dios en esta vida. Dice San Juan de la Cruz en sus libros de Llama de Amor Viva y del Cántico Espiritual, que quien ordena su vida a la unión con Dios se deja purificar continuamente por Él. Entonces, el día de su muerte, pues ya no va a ser más que una telita que se rompe y pasa directamente a la gloria de Dios. O cuando mucho, una parada muy breve en el purgatorio. Muy, pero muy breve en el purgatorio. Qué diferente es entonces una vida que espera a Cristo de una vida que pues se va disolviendo en las preocupaciones de esta vida, en las fascinaciones que el mundo ofrece, en las tentaciones que el demonio presenta a la vuelta de la esquina. Qué diferente es una vida de otra. El adviento, pues, el advenimiento ha de ser motivo de refrescar la esperanza, de vivir gozosamente la cruz de cada día en el Espíritu Santo, gozo en el Espíritu Santo. Nadie niega que haya muchas dificultades en el caminar, en el ir y venir en esta vida. Nadie lo niega. Pero cuando nosotros vivimos y experimentamos estas virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, como virtudes teologales, la vida es diferente. Así es que así es como podríamos resumir esta segunda lectura de este primer domingo de Adviento, ciclo B. Ah, pero tanto la primera lectura como el Salmo, la segunda lectura, están ordenadas para prestar un servicio de iluminación, de clarificación, de preparación para el Evangelio. Recordemos que en el ciclo A, el Evangelio que predomina a lo largo del año, en el ciclo dominical, es el Evangelio de Mateo. En cambio, en el ciclo B, al siguiente año, que estamos por estrenar litúrgicamente hablando, el Evangelio que predomina es el Evangelio de Marcos. Y finalmente, en el ciclo C, al año que entra, el Evangelio que ha de predominar ha de ser el Evangelio de Lucas. Insisto, el ciclo dominical. Pero en los tiempos fuertes, ahí entrarán un poquito
en concurso el Evangelio de Juan y de repente también el de Lucas, porque lo que dicen unos evangelios no, a veces no vienen en los otros y necesariamente se tiene que recurrir de cuando en cuando a algún otro de los evangelios, independientemente de el cuál es el que predomina en el ciclo A, en el ciclo B o en el ciclo C. En este ciclo B, el evangelio del primer domingo de Adviento es el evangelio de Marcos, capítulo 13. No creamos que porque se inicia el ciclo litúrgico, por lo tanto, hemos de colocarnos en el primer capítulo de Marcos. No. ¿Por qué? Porque el tema es justamente estar en vela para este retorno de Jesucristo, este venir de parte de Dios a recogernos, ya sea en la historia, ya sea de manera personal. Les recuerdo el título de esta primera entrega, que es Al encuentro de Dios que vuelve. Nosotros tenemos que recordar siempre, este Dios es Jesucristo. Quien no crea que Jesucristo es Dios, pues no va a entender absolutamente nada, nada, absolutamente nada. ¿Eh? Como los mormones y como los testigos de Jehová y como muchas sectas, no creen que Jesucristo sea verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, pues no pueden entender ni el Apocalipsis, ni los Evangelios, ni todo el Antiguo Testamento. Se confunden y finalmente, pues yerran y no esperan lo que nosotros esperamos. La venida de Jesucristo en poder y gloria. Pues bien, primer domingo de Adviento ciclo B es Marcos capítulo 13. Epígrafe. ¿Qué dice el epígrafe? Belén, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. ¿Qué significa velar? Que este es el verbo que nosotros debemos comprender muy bien para no estar con el ojo pelón a las 3 de la mañana, ¿eh? No, sí. Es que hay veces que la comprensión la quieren algunos hacerla literal. Y entonces, no, pues es que el demonio está haciendo cosas raras a las 3 de la mañana, yo me voy a levantar y voy a orar y voy a agarrar el rosario y voy a hacer esta Sí. gloria y le voy a dar pelea a Satanás y ahí están dándole pelea a Satanás hasta las 6 de la mañana y al día siguiente se levantan con un humor peor que el del mero diario. Y no, ¿eh? Nosotros tenemos que llevar una vida, tenemos que llevar una vida ordenada con nuestros ciclos, llevar una vida armónica, equilibrada. Es el testimonio de Jesucristo. Claro que si se tiene algún problema de insomnio, pues es válido darle un sentido a ese problema y pues quizá a lo mejor buscar de nuevo el sueño, el equilibrio, el- creo que le llaman homeostasis, pues con un poco de oración. A mí me sirvió mucho algún tiempo que como que perdí el sueño, el rezo de completas, el rezo de completas a altas horas de la noche. Y con eso quedaba yo, pero de verdad, pero con un sueño plano, es decir, que ni te mueves durante la noche. ¿Eh? Tan profundo es el sopor en el que a veces uno entra. Pero ¿qué significa entonces velar? Velar significa estar, pero mucho, mucho, muy atentos a no perder el estado de gracia con por un plato de lentejas. Miren, a veces el plato de lentejas nos lo presenta el demonio con tal inocencia, con tal inteligencia demoníaca, que nosotros pues ni cuenta nos damos y ahí andamos cambiando la gracia por un plato de lentejas. Es decir, a veces porque te enganchas
en una discusión totalmente ociosa con un vecino, con un familiar, con alguien del trabajo. Y se pierden los estribos, se pierde la paciencia y luego vienen las ofensas. Y algunos casos extremos, pues a veces llegan incluso a los golpes. Eso a veces ocurre como violencia intrafamiliar y es común de personas católicas que están intentando llevar una vida conforme a lo que pide Cristo, a lo que pide el Evangelio, a lo que pide la iglesia, pero son proclives a engancharse. A eso me refiero cuando digo que se está cambiando la paz que viene, el gozo que viene de Dios, la paz que viene de Cristo, la gracia que nos confiere a través de su preciosísima sangre, la perdemos en un polvorín, ¿eh? Lo podemos perder en una tentación, en una cosa que sabemos que no está bien y que por pensamiento, por palabra, por acción u omisión, pues lo abandonamos. Estemos en vela, nos dice el epígrafe del Evangelio de este domingo. Dice así: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. ¿Eh? O sea, no solamente aquella segunda venida en gloria, sino esa venida por ti, el día de tu muerte, de tu propia muerte, la que no debes temer, sino más bien prepararse para ello. Miren, cuánta gente, cientos de miles, y jóvenes, no se nos fueron con la pandemia. Ujú. Ahora he estado yo por allí escuchando que en China, pues hay otra nueva pandemia de neumonía rara que está atacando a los niños. Al principio, pues no se le dio mucha importancia porque, pues, como que, pues era como una especie de gripa más. Pero ahora que empezaron a contabilizar, pues una mortandad importante en China, pues ahora sí se están encendiendo los focos rojos en el resto del mundo. No sabemos en qué momento, en qué edad vamos a entregar el equipo. Estén en vela, estén preparados, dice el Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Si al anochecer, a la medianoche, el canto del gallo o en la madrugada, no saben, no sabemos cuándo va a regresar el dueño de la casa. Entonces, por eso, no vaya a suceder, dice al final el Evangelio, no vaya a suceder que llegue de repente, ¿eh? Y los halle durmiendo. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No habla de ese sueño material, porque entonces habría que estar despiertos las 24 horas del día. ¿Qué pasa con una persona que está despierta las 24 horas del día? Pues se vuelve loco. Las neuronas se le terminan quemando. ¿Eh? No, 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 no. Significa vivir en estado de gracia, cumplir con excelencia nuestros deberes cotidianos, hacer oración, vivir unidos profundamente con la vid verdadera que es Jesucristo y, por supuesto, sacramentalmente también, cumplir la ley del amor. Todo esto implica una espera cabal de nuestro Dios. Yo conozco muchas personas mayores que rezan el rosario con una devoción y que la vida la ven ya de una manera diferente a como la vieron, pues estando chavos, estando Ujú. adolescentes o jóvenes. Pero hay muchísimos jóvenes que en este sentido, en el buen sentido de la palabra, son precoces. Es decir, que viven como si Cristo fuera a venir al día siguiente por ellos, ¿eh? Y no,
no es que estén temiendo morir, sino que han tenido un encuentro tan profundo con Cristo que ya no se quieren separar de Él. Y si de alguna manera la muerte toca la puerta, porque hay muchos jóvenes que saben que la enfermedad grave que padecen los puede hacer morir en cualquier momento, esas diabetes juveniles o leucemias u otras cosas fuertes, ¿no? Cánceres en el estómago, en el hígado, cosas de esas que sabemos que son muy fuertes, se preparan aunque no tengan ningún problema. Y son admirables estos jóvenes que viven así, ¿eh? Dan un gran testimonio de vida. Bueno, pues el proyecto, la tirada de Adviento, es de que nosotros nos pongamos en esa misma sintonía, que podamos vivir y experimentar la cercanía de Cristo que viene a nuestro encuentro, no solamente sacramentalmente, no solamente a través de nuestros hermanos, no solamente en la comunidad cristiana, sino que Él personalmente ¿eh? viene por ti, viene por mí. Y qué alegría. San Pablo decía, pues yo no sé qué sea mejor, si estar ya con el Señor o quedarme entre ustedes. Creo que me voy a tener que quedar entre ustedes otro poco por su bien, decía San Pablo. La misma Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que decía, muero porque no muero. ¿Eh? O sea, en sus poemas, en sus poesías, ella manifestaba ese deseo de ya estar con el Señor. Entonces nosotros no debemos de ponernos tristes demasiado tiempo en los lutos naturales de cuando parte un ser querido. Debemos estar más bien seguros, plenamente tranquilos por la buena nueva que Cristo nos ha dado y de sentirnos completamente seguros, ¿m? Con esa certidumbre de que ellos ya están en la presencia de Dios. Aún incluso el purgatorio es mejor que esta misma vida. Debemos nosotros estar plenamente seguros de que el purgatorio es un lugar de misericordia y de mucha más cercanía al cielo que lo que aquí podamos experimentar. Aquí estamos pegados todavía con nuestro cuerpo, estamos todavía pegados a la tierra, estamos distraídos todavía con las responsabilidades de este mundo. Pero los que ya han partido se han despojado del cuerpo, se han despojado de responsabilidades, se han despojado de trabajos, se han despojado de distracciones y ya solamente ahí en el purgatorio ejercitan lo que quizá no ejercitaron aquí en la tierra, que es fe, esperanza y caridad. Vamos a ejercitarla, sobre todo la esperanza. Pero para poder nosotros tener esta esperanza en el Señor que viene a nuestro encuentro, necesitamos tener fe, porque si no la tenemos, ¿cómo vamos a esperar lo otro? En fin, bueno, pues esto es en general lo que nos propone y nos proporciona este primer domingo de Adviento ciclo B. La semana, las ferias ya del año par, las primeras lecturas y lo del Evangelio nos van proponiendo cómo vivir nosotros esta vida, cómo acomodarla, qué Cristo estamos esperando, ¿verdad? Estamos esperando un Cristo que no corresponde al Cristo de la fe, al Cristo de los evangelios, sino que corresponde a un Cristo hecho en mi medida, a modo, a como yo quiero, como a mí me acomoda. Entonces, es una gran oportunidad para que quien vaya a misa entre semana todos los días se va a purificar, se va a iluminar mucho más que los que pues solamente van a misa y escuchan la palabra solamente en domingo. Ánimo, yo los invito a todos
a participar de las celebraciones todos los días. Que este Adviento sea un Adviento diferente, lleno de intensidad, de amor, de anhelo por este encuentro último y definitivo con el Cristo que viene, con Jesús que viene a nuestro encuentro. Así sea. Amén, qué belleza, Padre. Amén. Sí, me gustó mucho de esa unión a lo que nos invitaba, la unión con Cristo, ¿verdad? Y Ay, los que sí, leemos los escritos de Luisa, pues Jesús nos invita a vivir una unión de voluntad, ¿verdad? De la nuestra con la de Él. Y pues para ir llegando eh, poco a poco a transformarnos en Él, como lo hacemos en la Eucaristía. Y ahora que usted decía de ir diariamente, pues es más fácil ir transformar, esa es el objetivo de la Eucaristía, transformarnos en Cristo, ¿verdad? Pero si lo dejamos para ahí después, ojalá todos los días y pues también cuando ya no estemos solo en la Eucaristía, en cada acto así es. de nuestro día a día. En cada acto, por Muy supuesto, claro. enriquecedor, Padre, para que no se nos Y escape nada. también saben, a mí me quedó como muy claro el panorama de una confesión a profundidad para entrar a este encuentro, a esta espera, con gozo, ¿verdad? Porque estamos envueltos en un mundo de desesperanza o de corre, corre, que nos priva de toda esta luz de la palabra, ¿verdad? Que es Jesús mismo que se nos manifiesta. Y, y qué belleza promover realmente una confesión profunda que deje esa casa limpia, sin polvo, con las ventanas abiertas, con cortinas, que entre aire nuevo, porque es un año nuevo lo que estamos iniciando y a como con el año civil, en enero decimos voy a hacer dieta, voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio, ¿verdad? Y ponemos muchas metas y voy a escribir y voy a rezar. Y este adviento también nos adentra en esos propósitos para ser mejores, que yo creo que deberíamos de empezarlo con una buena confesión para dar paso a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Muy bien dicho, Rita. Efectivamente, es el volverse al Señor implica eh, hacer acopio de estos recursos que Uh -huh, Dios mismo nos pone al alcance de la mano. Es un poquito eso de levantar la mano uh al, -huh. ¿verdad? Para que Jesucristo Sí, para que toque. vómite y te eleve. Eso es Uh -huh, justamente el uh -huh. sacramento de la reconciliación, ni más ni menos. En los que están caídos, hundidos en el fango, eh, eh, en unos pecados más graves, otros menos graves, en fin, pero al fin y al cabo, pecados nos pueda levantar hacia lo alto y unirnos con Él en plenitud. Gracias, Rita. No, y que no esperemos hasta que nos llegue el momento, así como en artículo mortis, Como ¿verdad? las vírgenes que no, Sí, sí, mejor las como que no se precavidas, precavieron. ¿verdad? Las vírgenes Sí, imprudentes, claro, sí, sí. Sí, no, imprudentes, esa sí, no, esa no. Yo imprudentes. quiero ser precavida, mejor yo quiero tener la lámpara. No, y qué lindo, padre, porque entonces cuando llegue la Navidad, ir con este preparación, Ujú. ¿verdad? Es diferente, de verdad que la gracia van a ser en nosotros. Por supuesto, efectivamente. No hay como tener el recipiente limpio para el rellenado de la gracia, de la luz que está dispuesta para iluminarnos y por lo tanto ser candelas encendidas que lleven luz a los hogares. Claro, padre, qué hermoso. Y a la comunidad, qué hermoso. Es que también todo el ambiente refleja
¿verdad? Esas luces que nuestra alma debería tener, solo que nosotros nos perdemos en esas lucecillas de bombetas y del mundo y de lucecitas De en el cachiflines. portal y en el árbol de cachiflines, de todo, ¿verdad? Pero perdemos el norte, ese es el problema. Y es un tiempo hermosísimo, pero pasa demasiado rápido. ¿Verdad? Que quisiéramos esta primera semana que se nos hiciera, y cuando ya vemos, y entonces si empieza la preparación, y ahora liste la casa, y ahora liste los tamales, y aliste todo, y nos perdemos, y cuando vemos, se pasó la Navidad, y ya era 25 de diciembre, y decimos, ay, ya otra vez, bueno, voy a esperar la siguiente, pero Vino y no, no lo vimos. claro, exacto, vino y no lo vimos. No Esa salimos es la al palabra. encuentro, como decía el padre. Sí, Es Pues verdad esa es la eso. exhortación, padre, entonces, a salir al encuentro, que no lo Así dejemos es. pasar. Pues no sé si haya algunas preguntas o No, si pues quisieras es, compartirnos algo de Luisita, ¿verdad? Que pudieras tener por allí, abajo de la manga. pues tengo una lecturita bajito de la manga, muy rápida, la podemos ver que puede ser el cierre para el programa, obviamente con su bendición, ¿verdad? Claro, Eh, Voy a compartírselas en pantalla y le damos una lecturita, porque así está muy linda. va, Le estaba comentando con el padre, ¿verdad, padre? Antes de entrar al programa. ¿La miran? Sí. sí, señor. Ok. Vamos a ver dónde era que le decía al padre aquí. Empecemos acá. El paso de la criatura es la llamada que mueve el paso divino. ¿Ven qué hermoso? El paso de la criatura es la llamada que mueve el paso divino para ir al encuentro. Y como no nos dejamos jamás vencer ni superar por sus actos, si ella da un paso, nosotros damos 5, 10, porque nuestro amor, siendo más grande que el suyo, acelera, multiplica los pasos para hacer más rápido el encuentro y sumergirse el uno en el otro. Es más, muchas veces somos nosotros que movemos el paso, es lo que dice Jesús, qué bandido. Somos nosotros los que movemos el paso para llamar el paso de la criatura para venir a nosotros. Queremos a nuestra criatura, queremos darle cualquier cosa de lo nuestro. Vea de lo que nos estamos perdiendo por estar como distraídos. Queremos a nuestra criatura. Bueno, queremos que nos asemeje, queremos hacerla feliz y por eso hacemos sonar el paso para llamarla. Y quien está en nuestra voluntad, en cuanto escucha el dulce golpeteo de nuestros pasos, corre para venir a nosotros, para frutos de nuestros pasos. Porque quiere saber cuáles son esos frutos. Nuestra palabra creadora, lo que decía el Padre ahora, ¿verdad? En cuanto sucede el encuentro, la criatura se arroja en el centro de nuestro ser supremo. Nosotros la recibimos con tanto amor que no pudiendo contenerlo, la ensimismamos y con nuestra palabra vertemos sobre ella nuestros conocimientos, haciéndola parte de nuestro ser divino. Así que cada palabra nuestra es un desahogo que hacemos sobre la criatura y por cuantos grados de conocimiento adquiera por medio de nuestra palabra, tantos grados de participación más recibe de su creador. Dejémosla ahí, pero vieron qué hermoso todo lo que nos decía. Yo creo que es un cierre precioso para que precioso. sigamos rumiando. Jesús quiere darnos muchas cosas. Él está llamando a nuestros pasos en este adviento. Claro. Dice que él Pero hay que mismo estar nos llama. atentos para escuchar esos pasos, ¿verdad? Esos pasos Ujú. del Señor que llaman los nuestros. Y si yo tengo la oreja puesta en otro lado, Entonces nos perdimos. Y esto es del volumen 29, octubre 20 de 1931.
para los que siempre anotan las lecturas. Bueno, Padre, de verdad agradecidísimas por su compañía. Fue muy ameno, de verdad, a mí personalmente me dejó muy lleno el corazón, muy exhortada, ¿verdad? Entonces, bueno, a seguir adelante y quedarnos con su bendición, ¿verdad? Claro que sí, gracias a Dios, gracias a ustedes, Milagros y Rita, que pues han animado, presidido, empujado a todos los que las han estado siguiendo en este canal de transmisión de amor de Dios. Así es que pues ahí les va la bendición. El Señor esté con ustedes. Y Y con tu con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que Pues Dios lo muchísimas bendiga, gracias. Padre. Muchas Igualmente, gracias a usted, de que verdad. descansen de verdad y que este Adviento sea para todos nosotros una bendición grandísima de recibir a Cristo en nuestra alma y tenerlo contento, bien atendido, feliz con nosotros, comiendo y cenando Él con nosotros y nosotros con Él. Muy Una sola bonita noche. voluntad. Una sola Linda Amén. voluntad. noche. Y en la voluntad de Dios siempre. Siempre. Muchas gracias, Padre. Mucho gusto, Rita. Hasta Igualmente. luego. Hasta Chao. luego. Bye bye. Chao.